Hola, buenos días. Hoy les vamos a hablar sobre la replicación. Bueno, estamos en la hipótesis que se plantearon sobre la replicación del ADN. Se habían propuesto tres hipótesis en donde se estaba la conservativa, en donde se pretendía que la cadena madre se duplica y la original se va a una célula y la replica, o la copia de esa cadena madre se iba hacia otra célula. Es decir, que había una célula madre que hacía una copia de su ADN, pero que ella conservaba su copia original y que la copia que se había generado como nueva cadena de ADN, esa se iba a la nueva célula. Después se propuso la teoría que también podía ser dispersiva, en donde la madre, al hacer la copia del ADN de su propio ADN, mandaba fragmentos de ese ADN hacia la nueva célula y ella conservaba fragmentos del ADN del propio y del ADN nuevo, de la nueva copia que se había formado. Eso era dispersiva. Y por último tenemos la teoría semiconservativa, que es la verdadera, en donde ya se demostró que a partir de una molécula de ADN, esta se duplica, pero conserva las dos hebras. Bueno, conserva una de las dos hebras madre y una de las hebras de la copia que se genera como nueva. Entonces, mientras que una hebra de la molécula madre se duplica y junto con su réplica se va hacia la nueva célula hija. Bueno, en la teoría conservativa tenemos que el ADN original se formaba dos cadenas, una en donde te quedabas con el ADN tal cual procedía y otra con la nueva copia. Entonces, una cadena se quedaba en una célula y la ADN copia se iba hacia otra célula y esa teoría estaba incorrecta. Que lo correcto, perdón, igualmente la teoría dispersiva en donde se mostraba que a partir del ADN original se hacía una copia y que en la célula madre se quedaban con una copia de ese ADN, pero con fragmentos de la original y con fragmentos de la copia, em, y fragmentos de la copia se iba hacia la célula hija y se demostró que también era incorrecto. Y por último, la teoría que sí es correcta es la teoría semiconservativa, en donde a partir del ADN original, después de la replicación, se formaban dos copias de ese ADN original, pero que una de ellas tenía una cadena hija y la otra igual tenía una cadena hija y una cadena madre. Y la madre, la célula madre, se queda con una de estas copias y la hija se queda también con una de estas copias que llevan una de las cadenas patrones. Este experimento se demostró cuando se tomaron muestras a las que se le agregaron marcadores de nitrógeno radioactivo, nitrógeno 14, para poder observar en el cambio de las generaciones cómo se iba presentando las cadenas de ADN. Y en la generación 0 se tenía marcado con nitrógeno radioactivo la cadena original, en donde veíamos que todo el ADN pertenecía a este marcaje. Después, en la generación 1, se iba observando cómo el nitrógeno radioactivo formaba una copia dentro de la célula madre y una copia dentro de la célula hija, y las otras cadenas complementarias se formaban con nucleótidos nuevos, pero así fue como se fue probando que se iba permaneciendo de generación en generación una copia del ADN original. Ahora, ¿cuál es el significado de la replicación del ADN? Bueno, la replicación es un proceso que se necesita realizar cuando una célula va a dividirse. Es decir, si la célula sabe que va a entrar a mitosis, lo primero que hace es tener una copia de su ADN, porque va a necesitar repartirlo a las nuevas células hijas. La replicación es eso, la formación de nuevas cadenas de ADN a partir de desoxirribonucleótidos y utilizando la información existente, que se encuentra en la molécula de ADN vieja o en el ADN patrón. Estas nuevas cadenas se van a repartir de manera equitativa entre unas de las dos hijas formadas por el proceso de división celular. Bueno, la replicación del ADN requiere de enzimas que llevan a cabo la síntesis de los ácidos nucleicos y estas enzimas solamente pueden hacerlo en dirección de 5' a 3'. Es un proceso complejo y se desarrolla con gran fidelidad y prácticamente tiene una tasa de errores insignificantes. En los eucariotas, los errores en la replicación del ADN prácticamente no existen, ya que si existieran generarían mutaciones. Bueno, la replicación del ADN constituye en tres fases que son la iniciación, la elongación y la terminación. La replicación del ADN en procariotas se sabe que
se necesita de un origen. De hecho, es en procariotas en donde se han desarrollado las investigaciones que han permitido determinar cómo es que ocurre el proceso de replicación y otros procesos moleculares dentro de las células, y se vio que a partir de un origen es en donde las enzimas empiezan a desarrollar las nuevas cadenas de ADN. En bacterias, este origen se conoce como órice y es único, no hay más, solamente puede tener un origen de replicación y a partir de este se generan las nuevas copias de ADN, igualmente en sentido prima, en sentido de 5' hacia 3'. La replicación del ADN en procariotas inicia con la iniciación, que es el reconocimiento del sitio de inicio de la replicación, la separación de las dos cadenas parentales de ADN, estabilización parcial de esas cadenas como cadenas sencillas de ADN, mediante la función de las proteínas SSB o proteínas de unión de cadena sencilla. Se forma el complejo de iniciación en donde comienza la síntesis de una ARN cebadora, tanto para la cadena retardada como para la cadena conductora. Bueno, aquí está un esquema que nos dice que ya que cuando se abrieron las dos hebras de ADN madres o ADN parentales, inicia la replicación a partir de un origen en donde este origen solamente se puede llevar a cabo en sentido 3', 5' y en la cadena líder. Esto funciona de manera continua, pero la cadena rezagada, esto se va haciendo mediante fragmentos de Okazaki, es decir, pequeñas formaciones de la nueva cadena de ADN, pero que también va requiriendo de varios cebadores o primers que están hechos de ARN. La replicación semiconservativa del ADN en procariotas es bidireccional, ya que a partir del punto de origen progresa en dos direcciones opuestas, existiendo un punto de crecimiento u horquillas de replicación. Se llaman horquillas de replicación porque parecieran aquí así unas burbujas que se abren en donde empieza a hacerse la replicación del ADN. Una de las hélices se replica de manera continua, que es la hélice conductora, y también se llama hélice líder, mientras que la otra hélice lo hace de manera discontinua, que es la hélice retardada. También se llama hélice retrasada a base de fragmentos cortos de Okazaki, que son pequeños fragmentos de ADN que se van formando a lo largo de la hebra, pero que después se van a unir y dejando una sola hebra de ADN, como la hélice se sintetiza en forma continua y la otra lo hace de forma discontinua. Se dice que la replicación es semidiscontinua. Para el proceso de elongación interviene la ADN polimerasa 3 y esta actúa en ambas cadenas. Forma la cadena continua y también forma los fragmentos de Okazaki de manera discontinua. La síntesis semidiscontinua se refiere a, como habíamos dicho, los fragmentos de Okazaki y requiere más de un primer dependiendo de lo prolongado que sea la hebra que se va a sintetizar de manera regular o retardada. La doble hélice de ADN consta de nucleótidos o pares de nucleótidos que se van apareando por complementariedad de bases y existen puentes de hidrógeno que mantienen unidos a estas pares de bases en donde en el caso de adenina con timina los enlaces son dobles, en el caso de guaninas con citosinas los enlaces son triples. Estos puentes se pueden Sí, estos puentes tienden a romperse para que pueda existir la formación de la horquilla y las dos cadenas se separen y se abran. Y ya con esto se empieza la nueva síntesis de la nueva cadena de ADN. La replicación se produce por dos hélices dobles de ADN, una cadena nueva y una cadena que ya se encontraba ahí y que se llama cadena vieja. Entonces, como decíamos, la replicación se produce en sentido 5' hacia 3', repartiendo de un extremo 3' de hidroxilo libre. Es por eso que se utiliza un fragmento de ARN, porque el fragmento de ARN sirve como cebador, debido justamente a que contiene en su estructura molecular un extremo de hidroxilo que se encuentra en la posición 3' y está libre para accesar por la ADN polimerasa. Es el punto a partir del cual se produce la elongación del ADN. La replicación del ADN tiene por último proceso la terminación y de esto se encarga la enzima ADN polimerasa 1 o polia 1.
que lo que hace es degradar los cebadores o los que se utilizaron de ARN y los reemplaza por un ADN complementario. Finalmente, llega a una enzima llamada ADN ligasa, que se encarga de unir todos los fragmentos de ADN que se formaron como pequeños fragmentos de Okazaki. Retiran los cebadores o primers y la ligasa une a todos los fragmentos de Okazaki. Aquí está un esquema simple en donde se observa cómo la primasa es una enzima que se une al ARN que está funcionando como primer, parten de un sentido 5' y avanza hacia el 3' y posteriormente el ADN a pol 3 llega, quita los fragmentos de Okazaki, quita los cebadores y finalmente la ADN ligasa une los fragmentos de ADN que se encontraban separados por los primers que dieron origen a los fragmentos de Okazaki. Y por último, lo que tenemos es que en las eucariotas pueden existir varios orígenes de replicación para que se puedan hacer la síntesis de todo el cromosoma en un solo paso. Podríamos decir en donde cada fragmento de ADN que se va a replicar se conoce como replicón y va a tener cada uno de estos replicones un origen a partir del cual en sentido 5' a 3' habrá una cadena de ADN que se esté replicando de manera continua y para el caso de partida del 3' al 5' estaríamos teniendo una cadena de ADN discontinua. Y bueno, eso sería todo por la replicación. Muchas gracias.